¿Puedes siquiera imaginarlo? El rostro de una niña, ahogada en lágrimas, que susurra que no puede respirar en la misma tierra a la que se supone que ha regresado. Todos creemos que volver a la patria es volver a la seguridad del hogar. Pero esa certeza, esa idea tan fundamental, se está rompiendo para alguien en este preciso instante. Este viaje de Estados Unidos a México no reveló simplemente una diferencia cultural. Fue el escenario donde el orgullo de una familia y los anhelos de una niña chocaron, se distanciaron y finalmente convergieron en una sola y trascendental decisión. Aquí no puedo sonreír, dijo ella. ¿Qué respuesta le daría su padre? ¿Qué elección apoyaría su madre? ¿Podría la familia, realmente, elegir el mismo futuro? Al final, una pregunta quedará resonando también en tu corazón. ¿Dónde está ese lugar que verdaderamente puedes llamar hogar? El descenso del avión partía a la oscuridad de la noche, revelando debajo un océano de luces parpadeantes que era la Ciudad de México. Los rascacielos de Reforma y Santa Fe brillaban como constelaciones artificiales, y las interminables filas de faros de los coches en el periférico y el viaducto simulaban ríos de oro líquido que fluían sin descanso. Miguel García, el padre, observaba el espectáculo con el pecho inflado de orgullo, casi como si él mismo hubiera encendido cada una de esas luces. «Mira eso, Valentina». «Míralo bien», dijo, su voz cargada de una emoción profunda. «Eso es México, mi amor. Nuestra tierra. No hay otro lugar igual en el mundo. Es nuestro hogar». Sofía, su esposa, se inclinó también hacia la pequeña ventanilla, sus ojos entrecerrados por la nostalgia. «¡Ay, qué bonito! Tenía tanto tiempo sin verlo así», suspiró. «De verdad que hicimos bien en volver». En sus voces no había ni una pizca de duda, solo una certeza absoluta, un orgullo que había fermentado durante años de vida en el extranjero. El largo capítulo en Chicago, con sus inviernos brutales y su ritmo ordenado pero impersonal, había terminado. Ahora comenzaba la promesa de una nueva vida en la patria, y esa expectativa hacía que el corazón de la familia latiera con una fuerza renovada. Valentina intentó esbozar una sonrisa. Quería sentir lo mismo que sus padres. Si ellos estaban tan emocionados, ella también debía estarlo. Se lo repitió una y otra vez, como un mantra. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pequeña neblina de inquietud se negaba a disiparse. Me hubiera gustado quedarme un poco más con mis amigas, pensó. La tristeza de la despedida, apenas unos días atrás, todavía pesaba en su pecho. Recordaba el patio de su escuela en Illinois, los pétalos de los cerezos tardíos flotando en el aire mientras abrazaba a Chloe y a Sarah. La promesa de un «hasta pronto», aunque sincera, resonaba ahora hueca en sus oídos. «Mira, Valentina, mira», insistió Miguel, señalando con el dedo un punto especialmente brillante en el tapiz de luces. «Ahí empieza nuestra nueva vida. Una vida de verdad, con calor, con sabor». Ella asintió dócilmente, pero la pregunta silenciosa en su mente se negaba a desaparecer. ¿De verdad este es el mejor lugar del mundo? Ese pensamiento, demasiado frágil y peligroso para ser pronunciado en voz alta, comenzaría a crecer en silencio, alimentado por los días que estaban por venir. El avión tocó tierra con una suave sacudida. «Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México», anunció una voz por los altavoces. No hubo aplausos, solo un murmullo general y el chasquido casi sincronizado de cientos de cinturones de seguridad desabrochándose. La gente se puso de pie de inmediato, una masa impaciente que forcejeaba para sacar sus equipajes de mano de los compartimentos superiores. Arrastrada por esa marea humana, Valentina también se levantó. Al cruzar la puerta y poner un pie en la terminal, una ola de calor denso y ruido la golpeó con la fuerza de un muro invisible. El chirrido de las ruedas de los carritos de equipaje, el eco de las conversaciones a gritos por teléfono, los grupos de turistas detenidos en mitad del pasillo, bloqueando el flujo de gente como rocas en un río. Todo era un caos de movimientos apresurados y trayectorias erráticas que convertían el espacio en un laberinto desordenado. «Ah, esto es vida. Este es el calor de nuestra gente», exclamó Miguel, sus ojos brillando, contagiado por la energía frenética del lugar.
qué nostalgia, este caos tan nuestro, sonrió Sofía a su lado, con una expresión de alivio, como si ese desorden fuera una vieja y querida canción. Pero Valentina se quedó paralizada, sintiendo que le faltaba el aire. La imagen del aeropuerto O'Hare de Chicago parpadeó en su mente con una claridad dolorosa, las filas ordenadas, la voz calmada de los empleados diciendo, "Have a safe flight", la forma en que la gente cedía el paso de manera natural. Allá había un murmullo constante, pero estaba regido por un orden silencioso. Aquí, frente a ella, dos viajeros chocaron sus carritos y comenzaron a gritarse. En ese instante, una pequeña onda de pánico se extendió por su pecho. ¿Esto es lo normal? La palabra, calor, que sus padres usaban con tanto cariño, para ella resonaba con un significado completamente distinto, el de la confusión y la agresividad. Aferró con fuerza el asa de su pequeña maleta rosa y murmuró para sí misma. Esto se siente diferente. Pero su voz fue devorada por el estruendo de la terminal, un susurro insignificante que no llegó a los oídos de sus padres, quienes ya caminaban decididos hacia su nueva vida. Pocos días después del regreso, Sofía llevó a Valentina a uno de los lugares que más había añorado durante su estancia en Estados Unidos. Era el mercado del barrio, un tianguis vibrante y caótico que se instalaba cada martes en las calles cercanas a su nuevo hogar. En cuanto pusieron un pie bajo los plásticos de colores que servían de techo, un estruendo de vida asaltó los oídos de Valentina. Gritos de vendedores desde todas direcciones. Pásele, Guerita, aquí está el jitomate barato, llévese la piña, dulce como un beso. El llanto de un niño se mezclaba con la risa de un grupo de mujeres y el ritmo contagioso de una cumbia que salía a todo volumen de una bocina. A esa sinfonía de sonidos se unía una mezcla de olores intensos, el aroma penetrante del cilantro fresco, el perfume dulce de la guayaba y el mango, el olor a fritanga y el picor del chile que flotaba en el aire. ¡Ay, este olorcito! No sabes cómo lo extrañaba, exclamó Sofía, con los ojos iluminados, y caminó directamente hacia un puesto de antojitos. Dentro de un caso de metal, unos trozos de masa frita bailaban en aceite hirviendo. El vapor le empañó las gafas a Sofía mientras, con la soltura de una adolescente, pedía 2 gorditas de chicharrón prensado. Su español, que en Chicago a veces sonaba cuidadoso y medido, aquí fluía con una naturalidad y una alegría desbordantes. Intercambió bromas con la mujer del puesto, y sus risas se mezclaron con el chisporroteo del aceite. En un instante, tenía en las manos 2 discos dorados y calientes, rebosantes de salsa verde y queso espolvoreado. Atrás había quedado la mujer que a veces tenía que repetir su orden en un inglés titubeante. En la tierra donde su lengua era la norma, se sentía libre, como si le hubieran crecido alas. Miguel, a su lado, infló el pecho y respiró hondo. Esta es la verdadera esencia de México, mija. Este bullicio, esta energía. Esto no lo encuentras en ningún centro comercial de allá. Sus palabras estaban teñidas de un orgullo innegable. Para él, el caos, los olores potentes y la energía desbordante eran la prueba irrefutable de que habían vuelto a casa. Al ver la felicidad en los rostros de sus padres, Valentina intentó sonreír, pero la sonrisa se le congeló en los labios. Su mirada se desvió hacia el suelo, y lo que vio la dejó helada. El piso de asfalto estaba cubierto de basura, vasos de unicel, servilletas manchadas de grasa, huesos de pollo roídos, palitos de elote, bolsas de plástico que el viento arrastraba de un lado a otro. La gente caminaba sobre la basura sin inmutarse, como si fuera parte del paisaje. ¿Por qué hay tanta basura en el suelo?, preguntó sin poder contenerse. Su voz fue un murmullo, pero Sofía la escuchó. Se giró y, con una sonrisa un tanto incómoda, le respondió. No te preocupes, mi amor. Al final del día vienen los de la limpieza y recogen todo. Pero esa explicación no tranquilizó a Valentina. En medio del festín de olores y sonidos, un pequeño dolor se instaló en su pecho. Recordó el mercado de agricultores al que iban los domingos en su barrio de Chicago. Al final del día, el parque quedaba impecable, sin un solo papel en el césped. Recordó cómo en la escuela les enseñaban a separar la basura en diferentes contenedores de colores. Recordó haber visto a gente desconocida recoger una lata del suelo y tirarla en el bote más cercano,
sin hacer ningún alarde. Todas esas imágenes de orden y civismo contrastaban brutalmente con el caos que tenía ante sus pies. ¿Por qué a nadie le importa?, se preguntó en silencio, bajando la mirada. Rodeada de vida y color, sintió un escalofrío, como si una corriente de aire frío le hubiera atravesado el alma. Le dio una mordida a su gordita. La masa crujiente y el relleno salado y picante explotaron en su boca, un sabor delicioso y complejo. Sin embargo, para Valentina, ese sabor tenía un regusto amargo, una tristeza que ni el bullicio del mercado ni la sonrisa de sus padres podían borrar. Una tarde, el cielo teñido de un violeta intenso anunciaba el fin del día. Las sombras de los árboles se alargaban sobre el asfalto mientras las ventanas de los edificios reflejaban los últimos destellos anaranjados del crepúsculo. En medio de ese paisaje urbano, las luces de neón de un Oxxo parpadearon, una promesa blanca y roja en la creciente oscuridad. Valentina decidió bajar sola a comprar un dulce. La puerta automática se abrió con un zumbido mecánico, liberando una bocanada de aire helado. El contraste con el bochorno de la calle debería haber sido agradable, pero sintió un frío artificial, casi clínico, que le recorrió la espalda. Bajo la luz blanca de los tubos fluorescentes, los pasillos estaban repletos de empaques de colores brillantes. El zumbido grave de los refrigeradores de bebidas era el único sonido constante en el lugar. Frente a la caja, se formaba una pequeña fila, un oficinista con el nudo de la corbata aflojado, un joven que no despegaba la vista de su celular, una señora con una bolsa de mandado. Valentina se colocó en silencio al final. Mientras esperaba, un recuerdo de su vida en Chicago emergió con una nitidez inesperada. La pequeña tienda de la esquina a la que iba con sus amigas después de la escuela. Al abrir la puerta, el señor Kim siempre los saludaba con un sonoro "Hello, kids". Al pagar, su esposa siempre les decía "Have a good day", con una sonrisa genuina. Eran interacciones breves, de apenas unos segundos, pero estaban cargadas de una calidez que la hacía sentir segura, bienvenida. Esas simples palabras le confirmaban que ella pertenecía a ese lugar. Su turno se acercaba y su corazón comenzó a latir un poco más rápido. Quizás aquí también podría encontrar un destello de esa calidez. Una pequeña esperanza se encendió en su interior. Finalmente, llegó su turno. El cajero, un hombre de mediana edad con una expresión de cansancio, comenzó a escanear su bolsa de papitas sin decir una palabra. Solo se oía el bip seco y monótono del lector de código de barras. Valentina reunió todo su valor y, con una voz apenas audible, dijo: "Buenas tardes". La única respuesta fue un breve gruñido, un sonido gutural que no llegó a ser una palabra. La mirada del hombre ni siquiera se levantó del producto. Cuando le entregó la bolsa, Valentina insistió, añadiendo una pequeña sonrisa. "Gracias". El hombre no respondió. No hubo cambio en su expresión. Simplemente extendió la mano hacia el siguiente cliente, moviéndose con la eficiencia impersonal de una máquina. Al salir de la tienda, Valentina sintió como si una ráfaga de viento helado le hubiera atravesado el pecho. La puerta automática se cerró a su espalda con un sonido que le pareció extrañamente fuerte, definitivo. De vuelta en la acera, las luces de la ciudad comenzaban a dominar la penumbra. El claxon de un coche, el murmullo de la gente que caminaba deprisa, el sonido lejano de una sirena, todo el bullicio de la ciudad le parecía distante, ajeno. En sus oídos solo resonaba el silencio, el vacío que había dejado esa palabra no de vuelta. Mientras caminaba de regreso a casa, la imagen del señor y la señora Kim volvió a su mente. Eran pequeños gestos, pero en ellos residía una conexión humana, una calidez genuina. El recibo entregado con una sonrisa, el claro y sonoro "gracias". Una sola palabra que contenía la delicadeza de reconocer al otro. Valentina sintió una nostalgia insoportable por esa pequeña y simple amabilidad. Al llegar al departamento, la voz de un presentador de noticias resonaba desde el televisor de la sala. Miguel, señalando la pantalla con entusiasmo, exclamó: "Ya ves. La tecnología mexicana no le pide nada a nadie. Somos de primer mundo, carajo". "Así es, mi amor", respondió Sofía con una sonrisa cómplice.
Las voces alegres y orgullosas de sus padres llenaban la habitación. En medio de esa atmósfera festiva, Valentina se sentó en el sofá y observó la bolsa de papitas que tenía en las manos. La mascota sonriente impresa en el empaque le pareció extrañamente vacía, hueca. Sostener la bolsa no le producía ningún consuelo. ¿De verdad somos los mejores del mundo? La pregunta no se convirtió en palabras. Se hundió en el silencio de su corazón, pero en lugar de desaparecer, se asentó como un peso, uno que cada día se hacía más y más grande. La mañana de su primer día de clases, Valentina sentía un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y emoción. El uniforme nuevo, perfectamente planchado por Sofía, le quedaba un poco grande. Se miró en el espejo y vio a una niña con el rostro tenso, pero con una chispa de esperanza en los ojos. Quizás hoy, por fin, haría amigos. Cuando abrió la puerta del salón, el murmullo de las conversaciones se detuvo por un instante. La maestra se puso de pie frente a la clase y la presentó con una voz alegre. Chicos, hoy le damos la bienvenida a una nueva compañera. Ella es Valentina García. Valentina respiró hondo y dijo con una voz temblorosa que apenas se escuchó. Hola, mucho gusto. La reacción de la clase no fue la que esperaba. Un par de niños levantaron la vista por un segundo, pero la mayoría regresó su atención a sus cuadernos casi de inmediato. Nadie sonrió. Nadie la saludó de vuelta. El recuerdo de su primer día en la escuela de Chicago la golpeó con fuerza. Apenas había entrado al salón cuando un niño llamado Alex se le acercó y le dijo, «Hey, bienvenida. ¿Quieres jugar con nosotros en el recreo?» Esa calidez espontánea, esa bienvenida incondicional, era un mundo aparte de la fría indiferencia que sentía ahora. Durante el recreo, nadie se le acercó. Valentina se quedó sentada en su pupitre, fingiendo leer un libro de texto cuyas letras parecían bailar sin sentido frente a sus ojos. Finalmente, armándose de valor, se acercó a un grupo de niñas que reían en un rincón. «Hola, ¿puedo jugar con ustedes?», preguntó, intentando que su voz sonara segura. Una de las niñas, la que parecía la líder, la miró de arriba abajo y respondió con una frialdad cortante. No, ya estamos completas. Valentina se quedó inmóvil por un segundo antes de regresar a su asiento, sintiendo las miradas de las demás clavadas en su espalda. A la hora del almuerzo, abrió su lonchera. El aroma del sándwich de jamón que Sofía le había preparado llenó el aire. Pero mientras comía en silencio, observando de reojo a sus compañeros que compartían papitas y chistes en grupos animados, cada bocado le sabía a soledad. Afuera, la luz del sol iluminaba el patio de la escuela. La escena le recordó los almuerzos bajo los árboles en su antigua escuela, compartiendo sándwiches y secretos con Chloe y Sarah. En esos momentos, la risa era fácil, natural, y la conversación llenaba el vacío. Por la tarde, al volver a casa, encontró a Miguel viendo la televisión con el volumen alto. «Otro logro para México. Una empresa de aquí está conquistando el mercado mundial», dijo con euforia. «Te lo digo, Valentina, como México no hay dos». Sofía asintió, orgullosa. En medio del eco de las voces alegres de sus padres, Valentina estuvo a punto de decir, pero en la escuela. Se tragó las palabras. Su mirada se posó en una carta que había llegado de Estados Unidos, puesta sobre su escritorio. Era de Chloe. La abrió y releyó las últimas líneas. Te extrañamos mucho, Val. Ojalá volvieras para jugar juntas otra vez. Sus dedos temblaron al trazar las letras. Sintió como si un agujero se hubiera abierto en su pecho, un vacío frío y desolador. ¿Alguna vez podré hacer amigos aquí? La pregunta, sin voz, se hundió pesadamente en el fondo de su corazón. Era el tercer día de clases. Una brisa fresca de la mañana le rozaba las mejillas mientras caminaba hacia la escuela de la mano de Sofía. Las calles estaban congestionadas, un flujo incesante de coches, y el ritmo de los peatones era apresurado, casi ansioso. Se detuvieron en un cruce peatonal, esperando a que el semáforo cambiara. Cuando la figura verde del hombrecito comenzó a parpadear, la gente a su alrededor se lanzó a cruzar la avenida. Valentina, aferrada a la mano de su madre,
dio los primeros pasos sobre las rayas blancas. Fue entonces cuando lo escuchó, un claxon ensordecedor que pareció estallar justo detrás de ella. Su cuerpo se tensó por instinto. Antes de que pudiera siquiera voltear, un microbús destartalado, ignorando por completo el semáforo en rojo, irrumpió en el cruce a una velocidad aterradora. El viento que desplazó el vehículo le golpeó el rostro y le alborotó el cabello. Pasó a escasos centímetros de ella. Sus piernas se quedaron clavadas en el asfalto, paralizadas por el miedo. Valentina, gritó Sofía, jalándola bruscamente hacia ella y abrazándola con fuerza. Su corazón martilleaba en su pecho como un tambor desbocado. Le costaba respirar. El microbús se alejó sin detenerse, perdiéndose en el tráfico. La gente a su alrededor, después de un breve sobresalto, continuó su camino como si nada hubiera pasado. Un niño con el mismo uniforme de su escuela, que estaba a su lado, se rió y le dijo: «Tranqui, de estas te vas a encontrar todos los días. Así es México». Esa frase se hundió en el pecho de Valentina como una piedra. En Chicago, respetar el semáforo era una regla sagrada. La luz roja significaba detenerse, siempre. La luz verde para el peatón era una garantía de seguridad. Esa confianza, ese pacto social no escrito que creaba un ambiente de seguridad, aquí simplemente no existía. Acababa de descubrirlo de la manera más brutal. Incluso ya en el salón de clases, el sonido del claxon seguía resonando en sus oídos. Intentaba concentrarse en lo que escribía la maestra en el pizarrón, pero su mente reproducía una y otra vez la imagen del microbús abalanzándose sobre ella. Sentía su cuerpo rígido, tenso. El cielo gris que veía a través de la ventana le pareció más pesado y opresivo que nunca. Por la tarde, de vuelta en casa, Miguel señalaba la pantalla del televisor. mira eso. Ese desarrollo es de aquí. Pura ingeniería mexicana. Por eso somos los mejores. Sofía asentía con una sonrisa. Escuchando sus voces, Valentina murmuró para sí misma: «Pero ni siquiera se puede cruzar la calle con seguridad». Sintió que las palabras orgullosas de sus padres cada vez le sonaban más huecas, más lejanas a su propia realidad. El domingo, Sofía llevó a Valentina a un gigantesco centro comercial en las afueras de la ciudad. El edificio, una mole de cristal y acero, reflejaba el sol con un brillo cegador. Un río incesante de gente entraba y salía por sus puertas automáticas. ¿Qué te parece, Val? ¿A qué es impresionante?, dijo Sofía con una sonrisa de orgullo. No había nada tan grande como esto en Chicago, ¿verdad? Valentina tenía que admitir que el lugar era abrumador. Un atrio central de varios pisos de altura, con un candelabro monumental colgando del techo. Cientos de tiendas de marcas internacionales se alineaban en los pasillos interminables. Su madre tenía razón, en escala y lujo, superaba a cualquier centro comercial que hubiera conocido. Pero detrás de esa fachada de modernidad y opulencia, lo que vio la dejó con una sensación de desasosiego. Frente a las escaleras eléctricas, la gente no formaba una fila. Se aglomeraban, empujándose unos a otros para subir primero. Nadie respetaba la costumbre de dejar un lado libre para quienes tenían prisa. Vio como un niño pequeño casi caía al ser empujado por un adulto, y nadie se detuvo a ayudarlo. Mamá, ¿por qué no hacen fila?, preguntó, incapaz de entenderlo. Sofía, con una sonrisa un poco forzada, respondió: «Es que así somos aquí, mija. Más apasionados. Todo el mundo tiene prisa». Insatisfecha con la respuesta, Valentina siguió a su madre, agarrándose con fuerza al pasamanos para no ser arrastrada por la multitud. Sintió que algo dentro de ella se endurecía, se enfriaba. La experiencia en el área de comida fue aún más chocante. Para conseguir una de las pocas mesas libres, los adultos lanzaban sus bolsas o sacos sobre las sillas para reservarlas, incluso si todavía estaban lejos. Vio a una pareja de ancianos de pie, con sus charolas en las manos, buscando un lugar donde sentarse, mientras jóvenes ocupaban mesas enteras sin consumir nada. Nadie se ofreció a cederles un asiento. En Estados Unidos, alguien ya les habría ofrecido su lugar.
pensó. Su madre, ajena a su angustia, colocó alegremente en la mesa los tacos y las bebidas que había comprado. ¿Ves? Qué práctico es todo aquí. Encuentras de todo, dijo con una sonrisa. Pero lo que Valentina sentía no era practicidad, sino una soledad inexplicable, una falta de calidez humana. Es impresionante, pero no es amable. Esa sensación comenzó a echar raíces profundas en su corazón. Ese mismo domingo por la tarde, la familia García fue a visitar a la abuela, que vivía en un antiguo edificio de apartamentos en una colonia tradicional de la ciudad. Al caminar por el pasillo, un reconfortante olor a guisado y a hogar se escapaba por debajo de las puertas. Cuando la abuela abrió, sus manos arrugadas y cálidas envolvieron a Valentina en un abrazo apretado. Mi niña, qué grande estás. Qué bueno que ya volvieron a su tierra, dijo con la voz quebrada por la emoción. Sentados en la pequeña sala, tomando un café de olla, la conversación fluía. Valentina sacó de su mochila un álbum de fotos que había traído de Chicago. Eran retazos de su vida allá, una foto con sus amigas bajo un árbol de maple en otoño, otra decorando el gimnasio para un baile escolar, una más en la que reía a carcajadas con un trapo en la mano durante la hora de la limpieza. La abuela observaba las fotos con los ojos entrecerrados. Se ve que es un país muy tranquilo y muy limpio, mija, dijo en voz baja. Pero apuesto a que extrañabas México. Al final, como nuestra casa no hay nada. Valentina se quedó sin palabras. Abrió la boca para responder, pero el sonido se le atoró en la garganta. Su mirada se clavó en las fotos, en su propia sonrisa. Riendo con sus amigas, abrazándolas, su expresión era mucho más natural, mucho más feliz que la que veía en el espejo cada mañana desde que había llegado. Guarda estos bonitos recuerdos, mi amor, dijo la abuela, cerrando el álbum con una sonrisa tierna. Pero en el pecho de Valentina, ese gesto provocó un dolor cálido y punzante. ¿Por qué en ese entonces podía sonreír así? De regreso a casa, Miguel dijo con tono triunfal. ¿Ves? Hasta mi mamá lo dice. No hay lugar como México. Es una verdad universal. Sofía asintió, sonriendo plácidamente. Pero Valentina no respondió. Miraba las luces de la ciudad pasar a través de la ventanilla del coche. Lo que resonaba en su mente no eran las palabras de su abuela, sino la imagen de su propia sonrisa en aquellas fotografías. Esa noche, acostada en su cama, volvió a abrir el álbum. Mirando fijamente la foto de sí misma riendo, le preguntó en un susurro al silencio de su habitación. ¿Dónde era realmente feliz? Acostada en la oscuridad de su cuarto, Valentina desbloqueó su celular. En la pantalla brillaba una notificación con el nombre de Chloé. Sus dedos temblaron ligeramente al tocarla. Era un mensaje corto: hola, Val. ¿Cómo estás? Adivina qué, los cerezos del parque por fin florecieron. Mañana vamos a ir a hacer un picnic después de la escuela. Hice los brownies que tanto te gustan. Ojalá estuvieras aquí para comerlos con nosotras. Cada palabra era un pequeño dardo de nostalgia que se clavaba en su corazón. El mensaje venía acompañado de una foto, el césped verde del parque, los árboles cubiertos de flores rosas, las sonrisas de sus amigas. Reconoció hasta el banco de madera que se veía al fondo. No pudo contenerse más. Hundió la cara en la almohada y lloró en silencio, sintiendo como las lágrimas frías mojaban la tela. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Ya no podía seguir callando. En la mesa del desayuno, el vapor de los huevos revueltos se elevaba en el aire. Miguel subía el volumen de las noticias en la televisión mientras Sofía cerraba las loncheras. En medio de esos sonidos cotidianos, Valentina bajó sus cubiertos. Papá, mamá, quiero regresar a Estados Unidos. Las palabras, apenas un susurro, cayeron en la habitación con el peso de una bomba. El aire se congeló. Solo la voz distante del presentador de noticias continuaba hablando. El primero en reaccionar fue Miguel. Valentina, ¿qué estás diciendo? Acabamos de llegar. Este es nuestro país, nuestro hogar.
Ya te acostumbrarás a la escuela. Su voz era firme, pero en sus ojos se asomaba una profunda confusión. Valentina no bajó la mirada. No es que no me guste, es que aquí no puedo sonreír. Digo, gracias, y nadie me contesta. Me da miedo cruzar la calle. El otro día recogí una basura del suelo y unos niños se rieron de mí. Las cosas que allá eran normales, aquí no lo son. Yo solo quiero volver a mi escuela, a comer con mis amigas. Su voz se quebró, pero logró decir todo lo que sentía. Sofía, que había estado escuchando en silencio, respiró hondo y asintió lentamente. Te ha estado costando mucho, ¿verdad, mi amor? Miguel apagó la televisión. El silencio regresó, denso y pesado. Hija, pero el mundo es difícil. Vayas donde vayas, habrá cosas que no te gusten. Lo sé, papá, respondió Valentina, mirándolo directamente a los ojos. Pero quiero estar en un lugar donde pueda ser yo misma. Desde que llegamos, siento que no puedo respirar. Ni siquiera aquí, en casa. Sofía se acercó y le puso una mano en la espalda. Miguel, a mí siempre me ha encantado el olor de esta ciudad. Pero si Valentina dice que le falta el aire, es la verdad. Dame tiempo, dijo Miguel, pasándose una mano por la frente. Puede que esté equivocado, pero no puedo decir que sí así como así. Esa noche, Miguel salió solo al balcón. Observó las luces de los coches que pasaban por la avenida. Recordó un documental que había visto por la tarde sobre el turismo en Japón. Las imágenes de las calles impecablemente limpias, la gente haciendo filas ordenadas para subir al tren, las reverencias automáticas. Esa calma, esa civilidad que mostraba la pantalla, le removió algo por dentro. Al volver a la sala, vio una rendija de luz bajo la puerta de la habitación de Valentina. Se asomó con cuidado. Ella se había quedado dormida sobre su escritorio, con la cara hinchada de tanto llorar. Sobre la mesa estaban las fotos de sus amigas y el celular abierto con el mensaje de Chloé. A la mañana siguiente, mientras Sofía preparaba el desayuno, Miguel le dijo en voz baja. Hablemos cuando regresemos hoy. Voy a pensarlo bien. Sofía soltó un suspiro de alivio. Gracias, Miguel. A mí también me da miedo. Pero cuando veo la cara de mi hija, lo entiendo. Ella aquí se está ahogando. En la puerta, mientras Valentina se amarraba las agujetas de los zapatos, levantó la vista. ¿Estás enojado conmigo? Miguel negó con la cabeza. No estoy enojado. Solo siento que me dejaste una tarea muy difícil. Pero la respuesta la vamos a encontrar juntos. Justo cuando la puerta del elevador se abría, el celular de Valentina vibró en su bolsillo. Era una nueva foto de Chloé. El mantel de picnic azul extendido sobre el césped, bajo los cerezos. Y en el centro, un espacio vacío con un pequeño bocadillo de texto dibujado que decía, guardamos tu lugar. Valentina apretó el teléfono contra su pecho y respiró hondo. Esa tarde, Miguel llegó temprano del trabajo. Desplegó un mapa de Chicago sobre la mesa del comedor. Sofía se sentó con una libreta y una pluma. Valentina se sentó frente a ellos. Vamos a poner todo sobre la mesa, dijo Miguel, su voz era grave pero suave. Costos, trámites de la escuela, ¿dónde viviríamos? Sofía comenzó a escribir con determinación. Yo me encargo de hacer una lista de todo lo que hay que empacar y de contactar a nuestros amigos de allá. Con una mano temblorosa, Valentina también empezó a escribir en la libreta. La página se fue llenando de números, nombres y planes. El aire tenso que había dominado a la familia durante días comenzó a disolverse poco a poco. Al final, Miguel añadió una última línea en la parte superior de la hoja, lo más importante, que Valentina vuelva a sonreír. Los tres se miraron. Afuera, el viento de la tarde inflaba las cortinas. Aún no había una respuesta definitiva, pero algo se había puesto en marcha. Esa noche, el murmullo lejano del despegue de un avión arrulló la ciudad. Mañana tomarían la decisión final. La historia estaba a punto de dar un giro. La luz de la mañana inundó el apartamento.
Aunque el aire aún estaba fresco, el corazón de Valentina latía con fuerza desde el momento en que abrió los ojos. Hoy era el día. La tensión acumulada durante semanas se sentía como una ola a punto de romper. Sobre su escritorio, la libreta seguía abierta. En ella, su propia letra temblorosa había repetido las mismas palabras una y otra vez: sonrisa, amigas, seguridad. Esas palabras, escritas con la sencillez de una niña, parecían mirarla, esperando una respuesta. Entró en la sala y el ambiente se sentía pesado, cargado de expectación. Miguel, ya sin el saco, estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando la ciudad. Su perfil revelaba la sombra de una lucha interna. Sofía servía el café con un cuidado meticuloso, y el aroma suave se esparció por la habitación, un intento sutil de suavizar la atmósfera. Cuando Valentina se sentó, las miradas de sus padres se clavaron en ella. El tiempo pareció detenerse. Finalmente, Miguel rompió el silencio. Ya tomamos una decisión. Su voz era grave, pero en ella había una nueva firmeza, la de alguien que ha superado sus dudas. Valentina, vamos a regresar a Chicago. El pecho de Valentina se contrajo. Contuvo las lágrimas que amenazaban con desbordarse y preguntó con una voz apenas audible: ¿de verdad? Miguel la miró directamente a los ojos y asintió. Al principio, me aferré a mi orgullo. A la idea de la patria, al que dirán. Pero tus palabras me hicieron darme cuenta de algo. Amar a tu país es importante, sí. Pero lo más importante es tu familia. Si a ti te falta el aire aquí, entonces eso pesa más que todo mi orgullo. Así que ya no hay más dudas. Al escuchar esas palabras, la visión de Valentina se nubló por las lágrimas. Sofía dejó su taza en la mesa y, con una mirada seria y amorosa, añadió: yo también dudé, mi amor. Pero desde ayer lo vi claro. Buscar casa, otra escuela, todo será muy difícil. Pero si es para proteger tu sonrisa, cualquier esfuerzo vale la pena. Valentina tomó las manos de sus padres y las apretó con fuerza. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, cayendo sobre la mesa. Gracias de verdad, gracias. En ese preciso instante, el canto de un pájaro se escuchó desde fuera. La luz del sol que entraba por la ventana los envolvió a los tres en un abrazo cálido, como si el mundo entero estuviera bendiciendo su decisión. Semanas después, el apartamento estaba lleno de cajas de cartón. Entre los muebles, flotaba el olor inconfundible de la partida. Sobre la mesa, los boletos de avión esperaban junto a una agenda llena de fechas y trámites. Familiares y amigos pasaron a despedirse. Hubo abrazos y algunas lágrimas. La abuela, sin embargo, mantuvo una sonrisa serena y le entregó a Valentina el viejo álbum de fotos. Cuida mucho tu sonrisa, mi niña, le dijo. Esa va a ser siempre tu brújula. Sus palabras se grabaron en el corazón de Valentina. El día de la partida, frente a la puerta de embarque, los tres se detuvieron y respiraron hondo. Miguel, irguiendo los hombros como si se quitara un gran peso de encima, dijo con voz firme: bueno, vámonos. Valentina asintió y tomó las manos de sus padres. La calidez de su contacto era la promesa de que, sin importar las dificultades, seguirían adelante juntos. Al cruzar el pasillo de abordaje, vieron la pista de despegue brillando bajo el sol de la mañana. Más allá, el avión que los llevaría a su nueva vida resplandecía. Hacia esa luz se dirigían. Aquel día, Valentina eligió. Eligió el lugar donde podía sonreír. Y su familia eligió caminar junto a ella. Esta historia no era un final, sino un nuevo comienzo. Cuando el avión aceleró por la pista y su enorme cuerpo se despegó de la tierra, Valentina sintió que su propio corazón se elevaba con él. El rugido de las turbinas era ensordecedor, su cuerpo se sentía presionado contra el asiento, pero la vista desde la ventanilla era tan pura que olvidó cualquier sensación física. Un cielo azul, inmenso y despejado, reflejaba en silencio el futuro que comenzaba. Con suavidad, acarició el álbum de fotos que descansaba sobre su regazo. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de sonrisas, ella riendo bajo los cerezos en flor,
ella bromeando con sus amigas en el salón de clases, ella con esa sonrisa genuina y espontánea que un día se le escapó en un parque de Chicago. Era algo que casi había perdido, pero que sin duda había existido. Tocó cada fotografía, como si quisiera grabar esas imágenes en lo más profundo de su alma. Voy a recuperar esa sonrisa, se prometió. Ese era el único deseo que la sostenía. A su lado, Sofía tenía los ojos cerrados. Sus pestañas temblaban levemente. Sus manos, entrelazadas sobre su falda, se apretaban y relajaban. En su pecho, seguramente, también se arremolinaban dudas y dolores sin nombre. Miguel miraba por la ventanilla, hacia la tierra que se hacía cada vez más pequeña, y susurró casi para sí mismo. Hicimos lo correcto. Sus palabras eran tanto una afirmación para él como una oración para su familia. El camino que los tres habían elegido no era fácil. El orgullo por su patria, las tradiciones que dejaban atrás, la opinión de los demás, todo pesaba sobre ellos, intentando detenerlos. Pero al final, lo único que quedó fue el deseo inquebrantable de protegerse los unos a los otros. En ese momento, acurrucados en la inmensidad del cielo, esa decisión se volvió irrevocable. El avión ascendió, atravesando un espeso banco de nubes. Por un instante, todo fue blanco y difuso. Y de repente, la luz irrumpió en la cabina con una intensidad cegadora. El mundo sobre las nubes era de una belleza inimaginable. Bañada en esa luz, Valentina sintió que una nueva certeza brotaba en su interior. Confío en esta decisión. Sus palabras, un susurro ahogado por el ruido del motor, no las escuchó nadie. Pero para ella, fueron un juramento. Y ahora, esta historia te hace una pregunta a ti. Si fueras Valentina, ¿qué lugar elegirías? ¿Estás ahora mismo en un lugar donde puedes sonreír desde el fondo de tu corazón? Cuando nos encontramos en las encrucijadas de la vida, es fácil dejarse llevar por los números, los títulos o lo que dicta la sociedad. Pero al final, lo único que importa es dónde puedes reír y con quién quieres caminar. Por favor, deja tu propia respuesta en los comentarios. Tu voz,